presentado por Cruz Verde. Bienvenidos al primer episodio del nuevo podcast de República Inmobiliaria, y creo que no hay mejor manera para empezarlo que con un invitado como Rubén Frattini, fundador de PropTech LATAM. Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en la mesa. ¿Cómo estás? Ahí también saludos a Braulio ahí. Y también nos acompaña Braulio Palacios. Rubén, para quienes no te conocen un poquito, ¿cómo empezaste en este mundo? A ver, corría el año 1800, no, es como empieza. El real estate es mucho tiempo, yo vengo de la old school, si quieres llamarlo así, tengo más de 60 años, pero siempre estuve vinculado con todo el tema de los últimos 30 años del desarrollo inmobiliario, de distintas etapas. Pero desde la parte de comercialización, desde lo que tuvo que ver con la gestión y el desarrollo de proyectos inmobiliarios, hasta que en el último tiempo tuve que ver con temas de inversión y en particular empezamos a entender que había un cambio en la forma en la que había que hacer real estate. Entonces, a partir de ese cambio es donde empezamos a mirar los temas de la tecnología. Y bueno, ahí lo dejo como para después que ustedes puedan seguir hablando, pero no es que yo vengo del rubro tecnológico y vengo del real estate y de entender, como decimos en México o en Argentina, en México las tripas, en Argentina los dolores, porque aparte, claro, soy argentino viviendo en México, entonces ahí son los dos grandes grupos. Aprendí mucha información, soy formado en España, entonces entiendo el real estate desde el dolor. Y a partir del dolor nos dimos cuenta que muchas cosas se podían solucionar con lo que vamos a hablar hoy, la tecnología. Es tecnología aplicada. Exacto. Hablando de tecnología, como tú decías, va a ser el tema de hoy, pero ayer en la conversación que estabas teniendo, en el evento que hubo, a mí me llamó mucho la atención que la tecnología, la evolución es impresionante, pero tú mencionabas una frase que decía, pero en el real estate seguimos haciendo como que si estuviéramos en los años 2000. Y soy bueno, ¿no? Porque en una época decíamos, como hacían los egipcios, de las reglas y el arte y las buenas costumbres. A ver, primero pido permiso, voy a contar qué hicimos ayer. O sea, ayer tuvimos un evento que se llama Real Estate Innovation. Nosotros básicamente tenemos un evento principal en México que se llama PropTech LATAM, que es un evento donde hablamos de todo lo que implica la propiedad con tecnología, por eso PropTech, ¿sí? Y este evento, si bien venimos desde el 2017 trabajando en este tema, nosotros pasamos de hacer eventos a transformarnos en creadores de un ecosistema. Tenemos más de 40.000 seguidores, que son compañías compañías o personas que le interesan entender cómo pueden mejorar y eficientizar sus procesos. Y lo que hicimos ayer en Guatemala forma parte de un tour que visitamos 8 países de Latinoamérica durante un año, antes y después de nuestro evento que ocurre en junio, y lo que presentamos ayer fue el REIN, Real Estate Innovation. Casos concretos y reales y locales de innovación, porque ustedes lo escucharon, eran todos guatemaltecos, la gran mayoría. Entonces, y ahí es donde buscamos ese efecto wow, ¿no? Que la gente diga, pues yo pensé que la tecnología ocurría solamente en los Estados Unidos y en Europa. Y en Latinoamérica hay mucha de tecnología, hay muchas startups, hay muchas compañías que utilizan la tecnología. Después vamos a seguir ampliándolo cuando me hagas más preguntas, pero empresas importantes de Guatemala que tienen su propio laboratorio de innovación en real estate. Y creo que, Majo, lo viste, o Braulio, cuando estuvieron ayer, había gente que se sorprendía de que había tecnología aplicada en el real estate. Entonces, yo creo que lo que buscamos con este evento REIN es mostrarle a la gente y al mercado local que la tecnología ya llegó, que está cambiando la forma, va a llevar tiempo porque la industria, volviendo a tu punto de inicio, es tradicional y le cuesta asumir los cambios, ¿no? Pero bueno, esto lo podemos ver en otras industrias y podemos ir ampliando para que esto no sea muy bueno. En Molia vivir bien en armonía es solo el comienzo. Ubicación privilegiada, diseño de Valse Alvarado Arquitectos. Los mejores acabados se convierten en una inversión que trasciende. Agenda tu cita en molia.com.gt. Solo antes de avanzar, si respondió su pregunta, si no... Quiero entender, porque esa frase me llamó la atención. Seguimos haciendo real estate como si estuviéramos en el año 2000. ¿Por qué crees que es tan difícil, sobre todo en estos países, adaptar algo que es inminente como la tecnología? Temor al cambio. La gente no quiere cambiar. Entonces, cuando tú estás en una zona de confort, en un status quo, dices, y ahí voy a la frase. Hablo con empresarios que hoy tienen
más de 60 años y dice, pero si en el año, lo primero que me dice, pero si en el año, hace 20 años hacíamos las cosas tranquilos, ¿por qué las voy a cambiar? Entonces siempre hago esa referencia. Siguen viviendo en el 2000, pero estamos en el 2025. Hay toda una generación de centennial que nacieron en el 2000 que van a consumir productos inmobiliarios de una manera diferente. Entonces, tú no puedes querer venderle a una persona que manejaba caballos y carros una Ferrari. Entonces, tienes que cambiar la forma de y por ahí va justo mi primera pregunta. Es obvio que la tecnología está generando cambios, pero no solo es cambios para las industrias o las compañías, los desarrolladores, es también para el consumidor. Entonces ahí hay un poco de cómo esta disrupción o digitalización está cambiando también la manera en que los consumidores están percibiendo los productos inmobiliarios. Lo hablamos en una charla previa. Antes, tú en el mercado inmobiliario, hablando específicamente de la venta, tenías que esperar que la persona pasara a la puerta de la inmobiliaria para empezar a conocerla. Y trato que la audiencia imagine, ¿no? O sea, había un tabloide, un aviso, no sabías quién miraba los avisos, no había forma, salvo que la persona te llamara. Era unidireccional. El consumidor levantaba el teléfono y te decía, hola, ¿qué tal? He visto un aviso en el diario que dice que esta casa tiene 3 dormitorios, cuéntame la ubicación. Entonces el vendedor del otro lado entraba con todo un speech, storytelling, para hacerlo más moderno, un cuento. A veces se da porque era tan entusiasta el vendedor que fantaseaba y tú ibas al departamento y era en el subsuelo oscuro, ¿sí? Pero hoy el consumidor ve el aviso digital y inmediatamente empieza a buscar en Facebook más datos de ese departamento, usa Google Maps para ver la ubicación, empieza a ver en Google Maps todo lo que hay alrededor, empieza a ver fotografías de los portales inmobiliarios. Entonces llama al vendedor, ni siquiera le manda un WhatsApp y le dice, oye, me interesa esta propiedad. Pero la diferencia es que el vendedor de hoy ya sabe si tiene tecnología, qué estuvo mirando, cuánto tiempo traqueó, qué tiempo estuvo mirando. Ahora, si eres una inmobiliaria tradicional que no tiene nada, estás batallando con soluciones del año 2000 con clientes que están 25 años adelantados. Y interesante en esa línea de la conversación que estamos llevando, ahora con el vendedor recibe esa primera llamada, ya posiblemente tenga bastante adelantado el perfil del comprador. Ya no depende tanto de lo que el comprador le diga, sino que tiene una huella digital de que le puede dar más o menos una idea de qué es lo que está buscando, por ejemplo. Y tiene un dato más, Braulio. Bueno, esto está muy avanzado en los Estados Unidos porque las agencias inmobiliarias interactúan con TikTok, con Facebook, con Instagram. En México también, les cuento. México es de los países de Latinoamérica, México y Brasil son los que están más adelantados en todo este tema. Pero a tu comentario, no solamente tiene un perfil de la persona anticipadamente, porque cuando la persona chatea, y hago así porque la gente sigue todavía chateando, escribiendo, vos podés responder con voice y se transforma en texto. Si alguno se está dando cuenta recién de eso, les aviso. Aparece al lado de WhatsApp, aparece algo que dice YAI, ¿sí? Y es para mejorar tu dicción y te corrige las faltas ortográficas. Pero no solamente puedes tener, Braulio, el perfil de la persona, sino que cuando juntás varios perfiles, empezás a identificar lo que se llama el buyer persona. O sea, ¿cuál es el nivel o cuál es la performance de las personas que te llaman en función de ese aviso? Y esto no es más que el viejo marketing tradicional con un poquito de tecnología. Entonces, antes lanzábamos una campaña de mailing y teníamos testing A, testing B. ¿Qué era? Simplemente saber quién respondía más a un impulso. Eso era un push-in. Hoy podés medir en tiempo real. No quiero agobiar porque en Guatemala, una cosa, y acá hago un paréntesis, una cosa que a mí a veces me apena es que para mí Guatemala es una potencia. O sea, para mí es el país más importante de Centroamérica. No me preocupa que se enojen los de Panamá y Costa Rica. Sí, el volumen que tienen, pero noto que a veces no quieren, están en un status quo. No, de resistencia, digamos esto. O sea, no, es como que estamos cómodos. El punto es cuando no te suene más el teléfono, cuando no aparezca más el WhatsApp, cuando el cliente te olvide. ¿Y dónde te olvida? Ustedes como jóvenes. En una época, para mí, yo sabía las fiestas que había que ir. A ustedes como no lo viste en el grupo, no te llegaste, sí. No estás invitado. Y lo único que tienen que hacer es mirar el WhatsApp. Bueno, los clientes pasa lo mismo. Si las empresas no están en el mundo digital,
es muy difícil que las encuentren. Y fíjense en todas las marcas, no solamente para no centrarnos en real estate, porque a mí me gusta llevarlo al otro plano, todas las marcas están yendo a los mundos virtuales, al metaverso. Ustedes saben que se venden propiedades en el metaverso, o por lo menos que hay información de propiedades en el metaverso, que hay ciudades que están en el metaverso o en el mundo digital. O sea, hay una digitalización de todos los procesos. Vivimos en un metaverso. Creo que también va mucho en la línea de la conversación que estábamos teniendo hace un rato y otro dato interesante, el hecho de incorporar tecnología, cómo optimiza los procesos. Y tú nos decías, un vendedor tarda 3 meses en conocer a su cliente y utilizando Con suerte, tecnología, con suerte, Sí. y utilizando tecnología son 10 A ver, segundos. depende, Majo, ahí depende también de cuán preparada está la empresa para saber tomar información del cliente, porque no es que le saca información. El cliente, cuando ve una página atractiva, cuando tiene recorridos virtuales, cuando tiene información detallada del inmueble que quiere ver, se emociona, se entusiasma y consulta. Pero si tú le pones una foto plana, hermosa casa, si no te llama nadie, ¿sí? Ahí es donde hay que empezar a entender también que uno tiene que ser atractivo o exponer atractivamente al cliente, que es digital. En una época, inclusive aquí en Guatemala todavía sigue habiendo construcciones de grandes showroom o departamentos modelos. Eso yo lo hacía en el año 2000. En el 2005 dejamos de hacer showroom en Argentina. ¿Pero por qué? ¿Porque éramos avanzados? No, porque no había plata, porque había habido una crisis económica. Pero ya construir un departamento modelo no jalaba. En México, salvo productos de alta gama y de mucho lujo, no se hacen más departamentos modelo. Es más, ¿cómo se hacen? Digitales. ¿Y cómo rompemos, por así decir, esa mentalidad? Porque muchas veces, y aquí, y me ha pasado, el comprador guatemalteco es que si yo no voy a ver el lugar, no me confío. Bueno, es un tema, la única resignación y paciencia, te voy a decir. Pero va a ocurrir, a ver, la tecnología pero es que la tecnología va tan rápido que hay más que miente, es inevitable Braulio. O sea, a mí me encanta a veces cuando la gente me contratan compañías para que vaya a hablar de cómo impacta la inteligencia artificial en el real estate. Y ustedes me escucharon, y le empiezo contando cómo cambió la industria del cine. ¿Quién pensaba que Netflix iba a ganar un Oscar si era una plataforma de streaming? Y cuando ganó el Oscar, las grandes productoras se rompieron las vestiduras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El cliente está en la línea y el cliente espera las películas de Netflix. Entonces, Spotify, en cualquier momento va a aparecer un Grammy ganado por una voz artificial, y no lo vamos a saber porque todo va empatando. Pero en el mundo más tradicional, el tema es entender al consumidor. Si el consumidor es un consumidor desconfiado, hay que preguntarse por qué desconfía. ¿Sí? Lamentablemente a veces hay muchas obras que no avanzan, que el ritmo, o sea, nadie me puede negar que una obra se atrasa. El tema es, si tú mantienes informado a tu cliente y logras la confianza de tu cliente, eso lo que va a fomentar es que en vez de vender una propiedad por año, vendan 3, 5 por año. No. Sí, es claro que obviamente las inmobiliarias tienen retos ahí. Las empresas constructoras, pero cuidado, aquí quiero hacer una diferenciación. El inmobiliario para mí, y es un tema semántico y de lenguaje, el inmobiliario es el agente que ayuda a la transacción. El agente inmobiliario. Sí, en Chile, por ejemplo, es el que hace el edificio. Es una de las cosas caóticas que tiene Latinoamérica. La misma actividad tiene 10.000 significados. Sí, múltiples nombres. ¿Sí? Camión, micro, ómnibus. Esa es la más clara. Me voy a tomar el camión. En mi país me dice, ¿cómo vas a ir en camión? No, pero en camión quiere decir micro. Ah, micro, ómnibus. Entonces, hay un video muy bueno de un banco que te pone todos los países de Latinoamérica la misma palabra. En 18 países se dice de 15 maneras distintas. Entonces, quiero aclarar a la audiencia. Cuando yo hablo de inmobiliario, hablo del broker, hablo del agente, hablo de la agencia inmobiliaria que vende usados o nuevos. Y después hablo del promotor, el developer, el desarrollador, que es el que hace el building construction, que también tiene la empresa constructora. El tema es que hoy muchas de estas empresas están empezando a tener sus propios equipos de venta con tecnología. Entonces, esto tiene que obligar a que el agente inmobiliario o la agencia inmobiliaria también se tecnifique, o si no, que se dedique a vender propiedades usadas. ¿Sí? Entonces, creo que abre un debate muy interesante de hacia dónde toda una industria puede cambiar
usando o no tecnología. Innovar no implica solamente usar tecnología. Innovar implica cambiar los procesos tradicionales. Entonces, con esto voy dejando carnita como para que ustedes Sí, vayan claro. pensando qué preguntarme Justo. o no. Yo, algo que también mencionaba hace unos minutos en una convivencia que teníamos con lectores de la comunidad inmobiliaria de República, usted decía, el teléfono tardó 90 años en que lo aceptáramos y puso varios ejemplos, pero inteligencia artificial, o sea, Mira, a ver, no hubo mucho que hacer ahí. pero es que además la gente entendió que si no adoptaba inteligencia artificial quedaba fuera del juego. Aparte fue una cosa revolucionaria. Piensa que ChatGPT apenas tiene 2 años y ya atravesó, no sé, ChatGPT, no, hay 10 industrias, hay 10 empresas que manejan. Atravesó todo porque esto es lo mismo que cuando apareció el smartphone. Fue una disrupción, o sea, cuando Steve Jobs presenta el iPhone 3, a ver, el iPhone 3 tenía 4 GB de capacidad. Hoy tenés smartphone que tiene 1 tera, ¿sí? Pero el iPhone 3 con 4 GB tenía la misma potencia que la Big Blue que llevó al hombre a la luna. La Big Blue tenía 3 GB con 65, ni siquiera, y llevó al hombre a la luna. Imagínate que hoy cualquier celular tiene mínimamente cualquier smartphone. Ujú. ¿Por qué quiere decir smartphone? Teléfono inteligente. Si no tenés cell phone, que son solamente teléfonos. Hoy cualquier teléfono mínimamente tiene 128 GB. Yo lo veo a mi hija agarrar el iPad, levantar, recortar fotos, hace póster, hace anime, todo sentadita, y antes necesitabas todo un estudio de diseño. Eso tiene que ver con la capacidad, con el aumento de capacidad computacional. En el real estate va a pasar lo mismo. O sea, y después puedo dar ejemplos. Ujú. Pero un tema, Braulio y Majo, yo no quiero que tal vez la conversación quede solamente en la parte de ventas. Hay que también No, pensar vamos a ir avanzando. cómo evoluciona en la conversación. construcción, ¿no? O los nuevos materiales. Pero Sí. para la Tiene audiencia. una última antes de pasar a la siguiente. Bien. Cuando empezamos a conversar no pasaron pero ni 15 minutos y salió una frase que tenía que salir en la conversión. Inteligencia artificial es un poco de lo que estamos hablando ahorita. Pero quería preguntarle cómo está afectando, y me voy más en la parte de las decisiones de inversión inmobiliaria. Sí. Por ahí hay cosas que hemos creído usted, Mira, visto, escuchado, que nos quiere sí, compartir. es una buena pregunta y no me voy a meter en la parte docente, pero hay que definir qué es inversión. La gente cree que dejar de gastar para comprar algo es inversión. Eso no es inversión. Las personas no invierten, las personas ahorran. Las compañías invierten. Invertir es lo que te sobra. ¿Ok? Muchos de ustedes dicen voy a invertir en mis vacaciones y gastan con la tarjeta de crédito a futuro. Eso no es inversión, eso es diferir consumo. Entonces, invertís es cuando te sobra. ¿Sí? Ahora, comprarse la vivienda no es una inversión, es una compra. ¿Sí? Entonces, si tú ya tienes tu vivienda y te compras una segunda vivienda, eso sí es una inversión. Pero comprar donde vas a vivir no es una inversión, es una compra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El mundo de la inversión está muy sofisticado en real estate. En Europa, en Latinoamérica todavía es muy básico. Pero en Europa o Estados Unidos hay grandes compañías que invierten fuerte en inversión, que financian desarrollos inmobiliarios y toman gran parte de la decisión de la compra de un terreno o de un lugar donde van a hacer el proyecto inmobiliario usando tecnología. Relevamiento de drones, movimientos de calor de las zonas de consumo, para tratar de ejemplificarlo en una conversación. No es lo mismo comprar un terreno para hacer un shopping en una zona comercial de este lado que del otro lado de la calle. Entonces toman mucha información. Toman información de cuánta gente camina por un lugar, qué cantidad de afluencia. Entonces, las inversiones hoy están cambiando e inclusive se están comprando departamentos en fracciones. Se junta un grupo de gente y compran un departamento para irse de vacaciones. Entonces, a nivel de inversión, para mí hay que separarlo de lo que hacen las grandes compañías que viven de eso, que son muy sofisticadas, y que hoy parte de ese proceso ayuda también a que una persona pueda decidir invertir. Por ejemplo, muchos latinoamericanos compran departamentos en Miami o en España, pero hasta hace 10 años compraban departamentos completos. Hoy podés comprar una habitación o compartir esa misma habitación dividida en 100 cuotas. Entonces, ¿qué está pasando? Se está democratizando la forma de invertir. ¿Y esos departamentos qué se hacen? ¿Para vender o para dejarlos en renta? En la mayoría de los casos, para dejarlos en renta.
Y eso permite que jóvenes de 30 años o menos inviertan, en vez de comprar acciones, compren departamentos o parte de departamentos. El tema de la inversión, Braulio, es complejo desde varios lugares. Para hacerlo más simple para la audiencia, hoy hasta parecería inverosímil o irreal que alguien se quiera gastar $250,000 para ponerlo en renta en Miami. A mí no me cuesta imaginarme eso. A mí la parte que pongo atención es confiar en una inteligencia artificial sobre una decisión que involucra mucho. No, pero ahí yo te cuento, yo no estoy hablando mucha plata. yo estoy hablando que ahí la inteligencia artificial te puede ayudar a construir mejor. Cuando una persona tiene que tomar una decisión, el human touch es fundamental. O sea, la I en ningún momento, o como un copilot, va a reemplazar la decisión final de la persona. Puedes ver infinidad de películas de sci-fi y lo que vas a ver en estas películas de ciencia ficción es que siempre la AI le pregunta al humano cuál es la decisión final. Y esto en el real estate pasa lo mismo. La inteligencia artificial está para, como dijimos en una parte, mejorar procesos, eficientizar, encontrar errores, pero por suerte la inteligencia artificial no es inteligente, es predictiva. Y mi pregunta siguiente iba más o menos en esa línea de, desde tu perspectiva, estamos viendo inversionistas que están más informados con la IA y cómo no caer en una dependencia de esos algoritmos. Muy profunda tu pregunta. Me conlleva responsabilidad. Mira, en los Estados Unidos todo se maneja sobre data, ¿sí? Entonces tienes una plataforma que se llama BTR, que los grandes fondos de inversión, voy mucho más atrás, y lo contaba hoy en una conversa que teníamos previa. ¿Dónde comienza el tema de usar la tecnología en el real estate? 2008. Subprime. Una información, aparecen las hipotecas tóxicas, aparece un montón de inversiones que se creían en la visión de un asesor comercial, de grandes fondos de inversión, y con el subprime se dieron cuenta que eso que creían que valía 10 millones tenía un dejo y valía 0, o no valía lo que se esperaba, ¿sí? ¿Cuál es básicamente, Steve Wakeup, que es el director del Centro de Innovación, del Centro de Real Estate de la Universidad de Massachusetts, el MIT, decía que los orígenes del PropTech vienen de la frustración y del dolor tradicional que tiene el activo inmobiliario. El activo inmobiliario es grande, pesado, inmóvil, porque tú cuando construyes un edificio en zona 10, no lo puedes llevar después a la zona 16 o a la zona 14, lo construiste en la 10. Entonces, los riesgos de que después la zona 10 se degrade o mejore, hay también como un dejo de oportunidad. Lo que hace un inversor profesional es analiza todas las variables. No sé si usan Tinder, pero ustedes cuando usan Tinder buscan todas las variables de encontrar lo que haga más match. Te estás riendo mucho, me dijo José. Cuidado. Pero bueno, pero al final del camino tú no dejas de la decisión en el sesgo de un algoritmo. Analizas lo que el algoritmo te dice. Después, si elegiste mal o no, es tu problema. O también la otra parte podrá decir, pero tú tomas información. Estoy tratando de ser bien gráfico para generaciones jóvenes. Cuando tú vas a una página web, ya no en un gran inversor, en una persona individual, analiza datos, analiza páginas web, analiza información. Y después dice, voy a ver este y este. Y después quiere conocerlo. Y después toma la decisión. Pero parece, inclusive cuando quieres comprar una ropa, revisas todo en Amazon, en Mercado Libre, en la plataforma que haya. O sea, tomamos información y después tomamos decisiones. Pero la responsabilidad final de la decisión es de uno, Jackie Baby. Hay que moverse después con lo que uno decidió. Y es obvio que, digamos, lo que estamos hablando es un poco, hay una capacidad humana de manejo de datos y sale a reducir Limitada. Big Data, limitada. La del humano es limitada. Obviamente con Big Data lo que buscamos es reducirme a menos opciones que ya pueda tomar yo esta información y de aquí ya... Sí, y ahí es donde entra, Braulio, el algoritmo, ¿no? O sea, el algoritmo tiene la capacidad de analizar, por eso se llama LLM, o sea, grandes lenguajes. Y esto es lo que empezó a cambiar un poco la visión en todas las investigaciones, en lo que quieras, en las industrias. Después hay que entender que la inteligencia artificial, hoy por lo menos hay 3 divisiones. Inteligencia artificial tradicional, inteligencia artificial generativa, y después hay gran manejo de información de inteligencia artificial. Pero no es un tema de la charla. El tema más importante, para no desviarnos, el tema más importante es
hay grandes inversores analizando información, sí, y utilizan la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones. Pero el consumidor final, por ejemplo, hay una plataforma en España, un portal inmobiliario, que identificó que había una cierta cantidad de personas que usaban su plataforma para encontrar departamentos para reciclar o de bajo precio. Esta plataforma se acaba de vender en $2.900 millones. ¿Voy de vuelta? 2.900 millones de dólares. Acá es donde empiezo a ver los ceritos de, ¿sí? ¿Y qué hacía? Identificaron que podían, sin hablar con nadie, entendiendo que la persona ponía la palabra inversión, automáticamente de todas las propiedades que tenía, separaba las que estaban con el texto ideal para inversión, oportunidad de inversión, y en segundos le ponían 50, 60 departamentos de oportunidades de inversión. Y no hablaban con ningún humano. Sí. Entonces, la capacidad del AI es infinita, pero depende de quién la programa, porque ¿quién programa la AI para eso? Un humano. Sí. Un humano. Ahí lo vamos a ir abordando esa parte. Ahí lo vamos a ir humanizando. Exacto. Sí. Hablando un poco sobre este tema de predicciones, muchos expertos dicen que la IA también puede predecir tendencias del mercado con mayor precisión. Entonces quería preguntarte, ¿realmente estamos en un punto donde los algoritmos pueden anticipar hacia dónde se van a mover los mercados? Pregúntale a Netflix y a Spotify. Netflix hace las películas en función de lo que mide la audiencia. A veces uno se enoja, tú lees en los diarios, dieron de baja esta serie, no se va. Entonces dices, ¿por qué? Si a mí me gustaba. Pero ¿qué ocurre? Las preferencias de la mayoría de las personas no querían esa serie. Y Netflix gasta mucho dinero para hacer eso. Hoy lo decía en la conversación. La gran oportunidad que tiene el mercado inmobiliario es que tiene mucha data, mucha información. Hay compañías que hace 20 años que vienen haciendo edificios. ¿Por qué eligen zona 10, zona 12, zona 14? Porque están acostumbrados. Me pasó hablando en Guatemala en una conferencia que di, que le preguntaba a la audiencia, ¿y tú cómo decides construir este edificio en esta zona? No, porque alguien me aportó el terreno, no, porque teníamos este terreno. ¿Y era el mejor terreno para construir? Cri, 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 cri. Silencio total. ¿Por qué no analizan datos? Muchas empresas de real estate son más viscerales que pensantes. Entonces, viene un inversor y dice, mira, te aporto este terreno. Buenísimo, hagámoslo aquí, qué bueno. Pero no analizan si hay ofertas, si hay zonas degradadas. No, ni siquiera midan los planes urbanísticos que tienen las municipalidades para saber hacia dónde crecen las ciudades. Entonces después se dan cuenta, como pasó en México, que querían hacer parques logísticos y para llevar la energía tenían que gastar $1 millón por kilómetro lineal porque no había energía. Y habían comprado terrenos baratísimos para hacer parque logístico porque iba a venir la empresa de Elon Musk. Entonces, a veces, por eso digo, el real estate todavía sigue siendo muy emocional y tenemos que pasar de un real estate emocional a un real estate más de datos. Y ahí está el secreto. Manejando datos, puedes tomar mejores decisiones. Si lo hacemos en nuestra vida, ¿por qué no lo vamos a hacer para los negocios? Es una pregunta que dejo abierta. No hace falta que respondan ustedes, ¿no? No, que la intención es que usted responda. Pero le quería preguntar, y en la conversación anterior es, ¿cómo pasamos de esos chats bot, digamos, donde me decían, en donde yo elegía hacia dónde iba la conversión, donde ahora tengo una conversación un poco más aterrizada? Eso me parece interesante. Un muy buen punto, Braulio, gracias. Pero vamos ahí, Sí. ¿qué aportar ahí en ese tema? Ok. No, a ver, vamos cuento corto. Los viejos chatbots hacías una pregunta y decías, aprieta 1, 2, 3 o 4, A, B, C o C, y el algoritmo seguía un proceso lógico. Esa es la inteligencia artificial tradicional, limitada, acotada. Lo que ocurre es lo que acabas de decir. Ahora la inteligencia artificial es conversacional. Aprende de tu forma de hablar o entiende tus preguntas y empieza a responder sin necesidad de que tú tengas que volver a intervenir. El golpe empieza a saber que tiene un texto, como si estuviera alguien del otro lado tipeando y escribiéndote. Eso que genera grandes desafíos y acelera los procesos de información. Lo que estamos viviendo es realmente una aceleración exponencial del manejo de la data. Esto es una definición. O sea, antes, si el bot no sabía qué responderte, te decía, te paso con un humano. Hoy sigue respondiendo hasta que en un momento la inteligencia artificial entiende que no tiene más data y recién te pasa un humano. Pero ¿cuál es la ventaja? Que el humano tiene todo el traqueo anterior de la conversación que hizo el bot. Si se toma la tarea de leerlo, va a entender más rápido el cliente. Entonces,
creo que ahí está la ventaja que tiene el mercado inmobiliario de los agentes inmobiliarios, pero también el mercado inmobiliario de las compañías que hacen real estate. Entender a su cliente es la clave para poder hacer mejores negocios. Y creo que ahí entra en juego también el tema que se trataba mucho ayer sobre estas grandes compañías que no tienen eso, incorporar a las startups, ¿no? Bueno, creo que esa Guaira, que es una de las Guaira de Telefónica, es una de las mayores incubadoras y aceleradoras, en su momento acuñó una frase que era elefantes y gacelas. Ujú. O sea, en el África los elefantes conviven con las gacelas, todo, en esa jungla, y hay que ver que lean Startup, es un libro que se lo sugiero a todo el mundo, de Eric Wright. Lean Startup es la metodología que permite irrumpir en una compañía y cambiar la forma usando la tecnología transversalmente. Yo tuve la oportunidad de dirigir un grupo en México donde creamos un área de innovación, estoy hablando 2020, ¿sí? Y creamos un área de innovación y lo primero que hicimos fue, en cada una de las áreas que queríamos innovar, trajimos startups y dijimos, oye, si yo te diera la llave, señor Spock, llévenos a tal planeta y te doy la gestión de ese área, ¿cómo lo harías? Claro, las ideas eran espectaculares. Hay que entender que después los directores de obra o los directores de mercadeo o los directores de recursos humanos no querían hacer esos cambios. Pero la ventaja de la startup es que tienes que encontrar un equilibrio entre la startup y la corpo. La startup agrega mucha información. Ayer Progreso X, que es el área de innovación de Cementos Progreso, cuenta con toda la experiencia de cómo vinculan a las startups para mejorar los procesos constructivos. O sea, una startup puede agregar valor. ¿Qué ventaja tiene la startup? No es una compañía, es una empresa ágil y irreverente que hace permanentemente prueba y error y testeos y tiene la libertad de enfocarse en mejorar cuando tal vez una corporación no puede. Entonces, vincularse con startups es lo mejor que le puede pasar a una empresa de real estate. Bien. ¿Riesgos? ¿Hay algún riesgo en el tema de la inteligencia artificial? Porque parece que todo está bien. Estamos en Disneylandia. Exactamente, y no Sí, creo. hay Hay lado muchos- oscuro a la luna. No, hay muchos riesgos. El riesgo es, primero, tengan en cuenta que la inteligencia artificial fantasea, ilusiona, miente. ¿Sí? O sea, cuando no sabe, inventa. ¿Sí? Y busquen casos en Google, inteligencia artificial mintiendo. No quiero quedar mal. Sí, no, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que también hay riesgos éticos. ¿Sí? No podemos confiar todo en el AI. El AI puede ayudarte a mejorar algunos aspectos, pero al final del camino siempre el monitoreo humano es muy importante. O sea, si vas a empezar a incorporar inteligencia artificial en tu agencia de marketing, en una agencia de contenidos, siempre tiene que haber lo que se conoce como supervisión humana. O sea, tiene que haber un humano al final del camino. Por eso es lo que nos garantiza que mientras usemos inteligencia artificial con supervisión humana, siempre todo se puede mejorar. O se puede tomar la decisión de decir, paremos. Entonces, hay riesgos éticos, hay riesgos de comunicación indebida, hay riesgo de analizar información sin permiso. Hay riesgos. Pero bueno, en Europa están tratando de poner una regulación, en Estados Unidos tienen otra, China, principalmente Estados Unidos, China y Europa, China y Estados Unidos son los dos grandes generadores de todo esto. Piensen, lo decía hoy, 8 compañías americanas y 2 chinas son las que manejan todo el tipo de AI que aparece. Rubén, ¿alguna vez se topó con el caso de algún player de la industria inmobiliaria que ha dicho, hice las pruebas con inteligencia artificial, no es para mí? Primero, sé que hay muchos casos de muchos que todo lo contrario. No, pero... te la simplifico. Ni siquiera están probando todavía algunas inteligencias artificiales. O sea, te puedo decir bajo la expectativa. Traté de probar con una startup una solución tecnológica y no me funcionó. Yo no quiero llevar el plano todavía, y te confieso, recién 2025, yo igual creo que 2025, 2030 va a haber una aceleración de incorporación de sí, porque las empresas van a empezar a emocionarse con el uso de inteligencia artificial. Se van a emocionar. Se emocionó la industria automotriz, ¿por qué no se va a emocionar esta industria? Pero hoy yo me sentiría contento, satisfecho si después de todos estos 8 años que estamos hablando de incorporación de tecnología desde PropTech LATAM, logramos que mínimamente las compañías convivan con startups. Mira lo que digo, convivan con startups. Inviten a las startups a hacer ideas, desarrollos, MVP, mínimo producto viable,
POC, Proof of Concept, pruebas de concepto. Venimos trabajando muy fuerte con Daikin, la multinacional japonesa de aire acondicionado, que está incorporando tecnología para mejorar la calidad del aire, los sensores, IoT, Internet de todas las cosas, para hacer que haya controles de gestión de los espacios de trabajo y de oficinas, monitoreado de los smartphones. Entonces, yo creo que estos próximos 5 años nos vamos a encontrar, por ejemplo, las ciudades sería ideal que no solamente usásemos Google Maps para trasladarnos. También las ciudades pudieran tener, como, no sé, mapas turísticos para fomentar el turismo. O sea, hay un montón de oportunidades que además van a estar generando datos en la nube y después podemos preguntarle a una inteligencia artificial cómo mejorarlos. Pero queremos usar inteligencia artificial y todavía recopilamos información en papel y lápiz. Y creo que eso me lleva a una pregunta y un tema que quería traer sobre la mesa, Rubén, que es la tasación de propiedades. Y tradicionalmente pues dependíamos de los evaluadores y de análisis manuales, lo que tú estabas comentando ahorita, pero la IA ya está entrando en ese terreno. Pero, ¿qué tan confiables son los algoritmos a la hora de calcular precios y riesgos que se pueden tener? Es riesgoso porque tienen sesgos. Entra basura, sale basura. Si la información que entra está mal cargada, la información que te va a devolver es basura. Por eso es muy importante que haya un orden muy claro en analizar la información. Por eso digo, es importante que el humano cargue bien toda la información, los sesgos. Por ejemplo, hoy de la vieja escuela está la palabra scrapping. Hay plataformas que scrapean o levantan sin permiso toda la información de los portales inmobiliarios. Pero eso es algo malo, no debería pasar, pero lo transforman en algo bueno porque depuran los datos, ordenan los datos, te vas a encontrar que en 10 portales inmobiliarios tal vez una propiedad está cargada en los 10 y en los 10 tiene distintos precios. Y eso responde a tu pregunta, distorsiona la información. Entonces hay empresas que se dedican a filtrar los datos, ordenar los datos y te dan datos más confiables. Entonces hay que tener en cuenta que siempre tiene que haber un monitoreo humano, pero una empresa de real estate podría aprovechar muy bien su propia data para definir los precios. Y muy pocas empresas hacen eso. Un promotor inmobiliario sabe que vende siempre a $2.000 y un día quiere vender a 3.000. ¿Por qué la gente va a saltar de 2.000 a 3.000? ¿Qué valor agregado le ofreces? Entonces, si manejas bien la información, te vas a dar cuenta que tal vez puedes vender a 2.500 o 2.300. Por eso, la información de los precios con el algoritmo de inteligencia artificial podría mejorar, pero es muy importante. En México ya hay 5 compañías que están haciendo muy bien el trabajo de evaluaciones en línea. Pero eso choca con una regulación. La regulación dice que el tasador tiene que ir ad corpus, recorrer la propiedad para hacer la evaluación del precio. Entonces, a veces, todo lo que tenemos de tecnología choca con una regulación. ¿Qué va a pasar? O la tecnología se adecua o la regulación se adecua. Creo que la regulación se va a terminar adecuando. Más seguro. Para ir cerrando un poco esta sección de inteligencia artificial y entrar un poco sobre el tema PropTech y el futuro del mercado inmobiliario, preguntarle 2 cosas. Regularmente los periodistas hay cosas que se nos pasan por alto y no preguntamos. ¿Qué no preguntamos de inteligencia artificial que crea que sea importante mencionar en la conversación para ir cerrando? No, a ver, yo creo que está todo planteado. A ver, lo importante de preguntar sobre el uso de inteligencia artificial, no, me parece que da abierta la charla como para que la audiencia, yo tampoco puedo tener todas las respuestas, Pablo. Esto va, tal vez la respuesta que te dé ahora, como va el mundo, cambia en 30 segundos. Pero yo creo que lo que sí haría es que las compañías, como lo decía en una parte de la conversación, primero investiguen y vean qué de todo lo que hay en el mercado funciona o no, o se le aplica, se funciona para ellos. Sí. Porque no todo lo que está en el mercado funciona para uno. Entonces, creo que lo mismo que hacemos en la vida diaria lo deberíamos analizar. No todos nos ponemos la misma camisa, no todos no manejamos el mismo auto, no todos vivimos en el mismo tipo de casa. Y con la tecnología hay que hacer lo mismo. Sí, realmente uno puede hacer el autodiagnóstico, qué es lo que me hace falta, dónde tengo las mejoras. ¿Cómo te sientes cómodo? Exactamente. Sí, también. Y también hasta qué sesgos, qué tanto permito. Y manejen la data. Exacto. ¿Sí? Yo creo que quizá también antes de entrar al tema PropTech, ¿qué innovaciones, Rubén, crees que están como que no hemos visto todavía y que pueden ser parte de que sean como un cambio de juego? Miren Singularity University, sería, o sea, hay muchas teorías de cómo mejorar la ciudad. Hay innovaciones, hay muchas, hay muchísimas. Hay, por ejemplo, el MIT está haciendo una investigación financiada por Elon Musk sobre cemento marciano. ¿Cómo? Claro, si en Marte
va a llegar, la gente va a construir y no hay agua. ¿Cómo hago la mezcla del cemento? Entonces están haciendo investigaciones de mezclar algas marinas que contienen H2O para que cuando se mezclen ese polvo se transforme en solidificación. No quiero atormentar a la audiencia. Todavía acá seguimos pegando ladrillo con cemento, que era algo que hacían los Ya nos va a egipcios tocar hace pensar cómo vamos a ir. 2000 años atrás, no 20, 2000 años atrás, 2500 años atrás, los egipcios pegaban ladrillo con petróleo. Todavía nosotros seguimos pegando ladrillo con cemento. Pero deja ahí otro dato bien interesante, la contraparte. Un teléfono ahora tiene esa capacidad de procesamiento. Así que Sí. ahí va. Hay dos velocidades ahí en el afuera. Hay todo. No, entrar un poco a la sección de PropTech, preguntarle cuál es el estado actual del ecosistema, usted que lo tiene bien mapeado Ujú. y qué países lo están liderando ahorita. Mira, en Latinoamérica, a nivel global, hoy hay más de 10.000 startups PropTech, todo el mundo, 10.000. Pero en líneas generales, en el mapa de Latinoamérica hay 800 soluciones tecnológicas. No nos amedrentemos porque España tiene 600, sí, pero Estados Unidos tiene 3.000. El problema de Latinoamérica es, primero, que la industria no cree que necesita tecnología. Entonces vienen los jóvenes, pero esto forma parte de un ciclo. Muchos intentan, mueren, pero quedan otros mejores. Quien viene liderando la conversación del tema de PropTech y a nivel startup es México. Indefectiblemente, México tiene hoy casi 170 startups de las 800 que estamos hablando, y después viene batallando Colombia en segundo lugar y tercero Chile. Chile muy enfocada en la construcción, Colombia en un mix y México en todos los aspectos, ¿no? Realidad virtual, recorridos, uso de inteligencia. Las dos mejores startups que yo conozco de uso de inteligencia artificial son Alohom y Unga, y son mexicanas. Y van a los Estados Unidos y llaman la atención a los inversores americanos. Hay mucho talento latinoamericano mal aprovechado, porque todavía las compañías no creen en la revolución tecnológica. Pero en el mundo, el año pasado, siendo un año malo, en Latinoamérica se invirtieron $4.000 millones en soluciones tecnológicas. Y es un año malo, ¿sí? Entonces imagínate. Y además ahora también el portfolio se está incrementando porque todas las soluciones de financiamiento tecnológico como FinTech empiezan también a darse cuenta que pueden convivir en el mundo PropTech. Entonces, hoy México lidera la conversa. Igual México para mí está muy bajo. México tendría que tener 500 startups solamente. Y Centroamérica, estando en Centroamérica, de todo Centroamérica, desde mi punto de vista, y no porque esté en Guatemala, Guatemala es el que tiene mayor cantidad de startups. Pero vuelvo a insistir, y tiene que ver con algo que tú decías, Majo. La industria todavía es reticente a cambiar. Entonces las startups guatemaltecas se están yendo a Estados Unidos, a México, vienen a nuestro evento. Hay casi como 20 startups de Guatemala, ¿sí? Y buenas startups, ¿sí? Hay una que es un neobanco y que toma dinero de los migrantes para financiar obras de real estate en Guatemala. No voy a dar la marca porque si no voy a ser muy... Pero el 95% de los guatemaltecos no saben que eso ocurre en Guatemala. O sea, hay una falta de... Yo creo que no es una falta de conocimiento, hay una falta de interés. ¿A alguien le preocupa cómo se genera la energía eléctrica? No, mientras pueda prender la luz está todo bien. Entonces, si el real estate sigue funcionando, está bien. Pero las cosas van a ir cambiando. Entonces, yo creo que hay un gran potencial. Vemos a Centroamérica como una región importante en el mapa del real estate tecnológico en los próximos 3-5 años. Y siguiendo con el tema de cómo ves el panorama regional, ¿qué problemas son los que están resolviendo más las startups en el tema inmobiliario? Hoy, principalmente construcción, fomentada principalmente por Progreso X. O sea, Cemento Progreso está impulsando mucho y el laboratorio que tiene está impulsando mucho. Después estoy viendo muchas soluciones de venta, startups que están solucionando los procesos de venta y que si bien no interactúan aquí se están yendo a México. Esas son las mayores mejoras que estoy viendo, tienen que ver en construcción y en procesos de comercialización, que es donde están los mayores dolores, ¿sí? Esos son los mayores desafíos. Y paulatinamente vamos a empezar a ver todos temas que tienen que ver con financiamiento, servicios para el hogar, lo que se conoce como home service, ¿sí? Entonces, esos son, ¿por qué? Porque las personas que ya viven en los edificios terminados, esa es una gran oportunidad. Necesitan seguros, necesitan mantenimiento, necesitan servicios. Por eso yo hablo siempre de que estamos pasando de un real estate de producto, solamente construir, a un real estate as a service, un real estate de gestión, de administración. Ahí, esta parte, Braulio, cuando hablaba de los inversores, a los inversores les interesa mucho que el producto inmobiliario después tenga una buena gestión, porque se quedan como inversores.
Entonces no quiere que a los 3 años funcione mal. Y esto está cambiando mucho también el panorama. Las universidades, cuando me invitan a dar clases, prefieren que yo hable específicamente de cómo se van a gestionar, más que cómo se van a construir, cómo se van a gestionar. Pero para tener un buen edificio de base tecnológica lo tienes que construir con tecnología. Entonces ahí es donde veo las oportunidades. Mejoras en la construcción, mejoras en la generación de atención al cliente y mejoras en los servicios postventa. Son los 3 grandes focos que estamos viendo que van a cambiar el real estate en los próximos 5 años. Es obvio que las PropTech vienen a solucionar un dolor. Un pain, correcto. Pero preguntarle, desde la parte de los agentes inmobiliarios o las desarrolladoras inmobiliarias o los clientes o inversionistas, ¿será que están transmitiendo bien cuáles son esos dolores que tienen? Porque al final de cuentas, como usted dijo, si ingresas datos malos, recibes datos malos. Sí, hay un sesgo humano de que no todos decimos la verdad. Entonces, Everybody lies, decía. claro, ¿qué te puedo decir? O sea, a veces hay gente que parece millonaria y no lo es y te das cuenta cuando vas a tener que mover la chiquera. Entonces, yo creo que igual el mundo no quiero poner con la inteligencia artificial va a ser mucho mejor. Lo que pasa es que vamos a analizar datos más rápidos para tomar mejores decisiones más rápidas. ¿Sí? Antes las decisiones, piensen que ustedes no habían nacido, pero antes las decisiones se mandaban las cartas, te voy a invadir. Entonces un país le mandaba la carta al otro país para decirle que hoy le caía el misil. Entonces, los tiempos creo que han sido un poquito más fast, ¿no? Son mucho más rápidos. Yo quería traer sobre la mesa un tema interesante que es una de las tendencias, que es el crowdfunding inmobiliario. Ok. Antes de invertir en bienes raíces se creía que se necesitaba un gran capital y era algo imposible, digamos. Sí. ¿Cómo está cambiando el acceso a la inversión gracias a estas plataformas? Veo que estuviste haciendo la tarea previa. ¿Ibas a decir algo, Groble? No. Ahí va un poco lo de las fracciones inmobiliarias que usted abordó un poco, ¿no? Pero aquí hizo la tarea. A ver, teniendo en cuenta que van a escuchar los bancos y también el regulador. El modelo de crowdfunding no lo inventó el real estate, es el famoso negocio peer-to-peers, donde los orígenes del crowdfunding era, voy a hacer una película y necesito que alguien me financie la película. Entonces dividías el negocio y gente que te aportaba. Primero era una acción social y después había algunos que querían dinero. El crowdfunding viene del peer-to-peers, el negocio de persona a persona. Hay un gran sesgo de confianza porque tienes que creer que el que recibe el dinero va a terminar logrando el producto que dijo que iba a hacer. ¿Sí? Entonces, lo que hoy ocurre en Latinoamérica, que no ocurre en los Estados Unidos y Europa, es que la regulación en los Estados Unidos y Europa permite levantar capital sin ser una entidad financiera. En Latinoamérica eso está prohibido. Nadie podría levantar capital si no está autorizado por la legislación del país. ¿Qué pasa en México? En México existe una ley, FinTech, que permite a ciertas compañías registradas y homologadas por el gobierno a levantar capital y rendir cuentas como si fuese un banco de qué está haciendo con ese dinero. México es el único país donde hoy se puede hacer realmente crowdfunding sin estar en una zona gris. ¿Por qué? Porque tiene una asociación que se llama FICO, que es Asociación de Financiamiento Colectivo. El crowdfunding, Majo, al final del camino es, nos juntamos los 20 personas que estamos en este edificio, en este piso, y vamos a poner $1 para ir a comprar, no sé, lo que sea. Entonces, todos ponemos el dinero, hay alguien que regula, controla ese dinero y busca que lo que se compra esté en base a lo que se te prometió. Eso es el crowdfunding. El crowdfunding, ¿qué permite tomar una propiedad? Hay una startup de México que se llama 100 ladrillos. ¿Y qué hace? Toma una propiedad y la divide en 100 cuotas partes. Y todas las personas, vos podés comprar una cuota o podés comprar 5 cuotas, 10, 20, 30. Si tuvieras el 100% no vas a comprar un crowdfunding, vas y te compras tu propio departamento. Eso es lo más básico. Ahora, si tú me dijeras, pero realmente el crowdfunding, ¿para qué sirve? Sirve para democratizar la inversión y ahí está un secretito. No es para que te quedes con el departamento. Es para que te quedes con el upside o la diferencia si lo compraste en 100 y vendiste en 120, que esos 20 se distribuyan entre los que invirtieron. Hay gente que cree que pueden comprar el departamento con crowdfunding para ellos. No,
El crowdfunding es simplemente invertimos para construir la cosa y después la vendemos para distribuir dividendos. Te devuelvo el capital y el utility. Pero si tú te quieres quedar con el departamento, el crowdfunding no es aconsejable. El crowdfunding es solamente para inversión. ¿Se entiende lo que quiero plantear? ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando? No, le frené ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Ya el crowdfunding, Majo, no se está usando solamente para comprar departamentos. Se está usando para comprar deuda. Se está usando para comprar contratos de alquiler. Usando tecnología. Y ahí es donde entra la palabra un poco asustadiza del blockchain. Blockchain no es cripto. O sea, el crowdfunding es el primer paso para pasar a usar blockchain para después ir hacia una cosa compleja que turba a los bancos, que es la tokenización, el real world asset. Dividir y pulverizar un activo inmobiliario de manera digital, donde la gente tenga acciones digitales de un activo inmobiliario y se quede con las rentabilidades o las rentas. Acá paro porque se complejiza la cosa. Pero el crowdfunding es el primer disparo, es el pistolazo de una oportunidad de cambiar la forma de invertir, que es una de las grandes inquietudes que noto, Braulio, que vienen de tu parte. No, yo tenía anotada una palabra y quiero que tomemos un poco esa conversión. El tema de la alquimia inmobiliaria, lo mencioné un poco. No, pero alquimia es una frase muy mía, por favor, ¿eh? Diría que es una locura mía esto de alquimia. Pero ¿no? hablemos un poco de eso me gusta mucho el concepto. Sí, a ver, cuando yo hablo de alquimia me refiero más que nada a cómo generar procesos mezclando procesos tradicionales. Quieres inventar el oro y descubriste el cadmio en la vieja época, o sea, se mezclaban fórmulas buscando una cosa y salía otra. Yo creo que el real estate hay que innovar, hay que inventar cosas nuevas, pero en ese concepto antes me gustaría hablar tal vez de lo que se conoce más que nada como fracking inmobiliario. Fracking inmobiliario en la industria del petróleo. El petróleo es negro, pegajoso, maloliente. No sé si alguna vez vieron un pozo petrolero. Es la cosa más horrible. Sí, es vísceras de animales arcaicos. No suena bien. Eso ya dice mucho. Claro, entonces eso se transforma, se calienta, se pone a presión y sale la aeronafta, sale el plástico, sale el asfalto, salen un montón de productos de la industria petroquímica. En el real estate, lo que yo digo es, hay que romper los modelos tradicionales, rescatar los mejores. Eso es hay que poner al real estate en un fuerte proceso de presión. ¿Qué pasa si mañana no hay más compradores? ¿Qué pasa si las generaciones no quieren comprar una vivienda forever y pagarla 30 años y quieren solamente vivir alquilando? Los conceptos tradicionales del real estate del año 2000 se pulverizan, Majo. Entonces hay que exponer al real estate y analizar cómo quiere comprar mi cliente. ¿Mi cliente lo quiere comprar amoblado? ¿Mi cliente lo está comprando para rentar? Entonces, ¿le voy a dar algún beneficio? La infraestructura del edificio va a estar mejorada. Entonces tienes que someter al real estate a una presión entendiendo tu comprador y después poner un poco de imaginación y hacer alquimia. Mezclar cosas para que salga algo mucho mejor. Esto es un poco el juego de palabras, ¿no? que te quiero marcar. Gracias. Pues yo quiero dejar mi última pregunta y luego le dejo el espacio a Braulio, pero Rubén, sí te diría que para cerrar, si tuvieras que apostar por 3 tendencias tecnológicas que tendrán el mayor impacto en el real estate, ¿cuáles nos dirías y por qué? Sin orden de importancia y prioridad, metaverso, ¿sí? AI, el uso de AI y el blockchain, ¿sí? ¿Por qué? El metaverso es la aplicación de realidad aumentada, realidad inmersiva, todo lo que estamos haciendo, esto de convivir el mundo físico y el mundo digital. Por ejemplo, según McKinsey, ¿cómo va a ser el turismo para el 2030? Nadie va a contratar una agencia, primero va a querer hacer un recorrido virtual de las pirámides de Egipto para saber si le molesta o no le molesta la arena en los zapatos. ¿Cómo? Sí. Antes la gente compraba el tour y se llevaba la emoción o el desencanto cuando llegaba al lugar. Hoy, la generación de ustedes no quiere desencanto. Es así, no quieren desencanto, no quieren frustración. Se frustran muy fácil. Una generación de cristal, no, es lo que también hicimos los padres. Entonces los chicos quieren ir a hacer el turismo, pero antes quieren hacer el recorrido virtual para saber si le va a gustar. Y Disney lo está probando con chicos de 8, 10 y 12 años, entendiendo qué juegos quieren los chicos antes de llegar a Disney. ¿Sabían eso? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se quiere es prever la frustración. Eso es lo que va a permitir el metaverso. Convivir experiencias previas para eso.
El blockchain lo que va a generar es una transacción que va a permitir que las transacciones inmobiliarias, las inversiones sean seguras, porque como el blockchain es una cadena de datos amarradas y protegida, que no es vulnerable, va a permitir que las inversiones financieras que entraron por aquí lleguen al objetivo final. Y el uso del AI lo que va a revolucionar es la forma de vender, el marketing, la visualización, todo. Por eso apuesto a esas 3 tecnologías como los grandes cambios que van a enfrentarse las empresas de real estate. Para ir cerrando también un poco la parte como reflexiva, abordamos N cantidad de temas. Demasiado. Para el oyente que le parece demasiado cargada la información, ¿por dónde empezaría? ¿Por dónde le diría? Empieza por esto y vas encontrando tu lugar ahí en el mundo. Primero, si es gente del sector del real estate, les sugeriría que lean nuestra plataforma Proter Latam Connection, ¿sí? Donde ahí ponemos información de grandes estudios, grandes investigaciones del MIT, del Oxford, académicas, pero también ponemos todo lo que ocurre en la industria de la gente que va a nuestros eventos. Por ejemplo, todo lo que pasó en el evento nuestro ayer en Guatemala, ya mi equipo lo acaba de procesar con inteligencia artificial, lo va a subir, va a crear un reporte donde no solamente le da un resumen de lo que pasó, sino que le va a dar sugerencias de notas conectadas a cada uno de los puntos que dimos. ¿Cuánto tardamos? 3 minutos. Y como lo va a dar 15 segundos más, ¿con cuál cree que van a ser esas conclusiones más importantes de su visita en Guatemala? No, a ver, primero creo que la primera conclusión es que muchos se sorprendieron de ver empresas guatemaltecas que están utilizando tecnología. Yo lo veía en la cara del auditorio. Segundo, me parece que también algunos se fueron preocupados porque dicen, no entiendo de qué están hablando. ¿Sí? Muchos vinieron por curiosidad a entender de qué estamos hablando. Entonces yo creo que esto va a ser como un despertar. Mi expectativa es que esto genere un despertar en la innovación, que las empresas y las personas se preocupen por mirar e innovar incorporando tecnología para ser más eficientes. Yo creo que eso debería ser lo que ocurra. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecemos a Rubén Frattini, cofundador de PropTech Latam. Sí. Interesante toda la conversación. Seguramente, como dijo usted, lo que conversamos hoy, no sé si en 5 años vamos a poderlo, sino hablarlo como el concepto de alquimia, algo que ya pasó. En fin, pendientes de los próximos episodios. Chau. Gracias. Presentado por Cruz Verde.